Capítulo 12. Pedir ayuda es aceptar amor. No pude tolerar la sensación, el desgarro interno, la paranoia que aún me respiraba en la nuca. Apenas pude mantenerme en pie para llegar al aeropuerto. Compré el primer vuelo disponible sin pensar. Solo quería regresar, solo quería salir de ese infierno. En el avión me senté junto a la ventana temblando. Cerré los ojos con la esperanza de que al abrirlos todo fuera una pesadilla, pero el sudor frío en mi espalda me recordaba que era real. Cuando llegué no fui a ningún lado más que a casa. Al abrir la puerta, ahí estaba él, Beto, mi amigo. No podía fingir más, las palabras se me derramaron como si alguien hubiera roto un dique dentro de mí. Le conté lo que pasaba, le hablé del cristal, del sexo, de la destrucción. Le dije que necesitaba ayuda, que ya no podía solo, que no sabía si necesitaba un psiquiátrico, un anexo o desaparecer por completo. Le confesé que había tocado fondo. Él no interrumpió. Me miraba con una mezcla de sorpresa, compasión y algo que dolía más que el juicio, decepción muda. Nunca se imaginó que era un adicto, nunca lo supo y eso lo mataba más. Solo me escuchó porque ya me conocía, porque sabía que detrás de mis palabras había una súplica de rescate. Tomó las llaves del coche sin decir mucho y me llevó a un lugar, un sitio del que ni siquiera pregunté el nombre. Solo sabía que ahí estaría lejos de todos, que estaría desprendido del mundo, que por fin me detendría. Todo sería en secreto, nadie podía enterarse. Había una empresa que sacara adelante, un hombre que mantener limpio, una imagen que había construido con sudor, lágrimas, sangre y demasiadas mentiras. En ese momento éramos la marca en ascenso, una empresa en potencia, y estaba por perderlo todo por culpa de una adicción que nadie imaginaba. No sabía si lo que me dio fuerza para ingresar por mi cuenta fue ese momento de lucidez o el asco profundo que me daba saber en lo que me había convertido. Tal vez fueron ambos, pero era como si por fin me estuviera enfrentando a mí mismo sin máscaras. Me dolía mirarme al espejo porque ya no me reconocía. Sentía que traicioné al niño, al joven y al adulto que habían luchado para llegar a la cima, en una traición hacia mi persona. Sabía que todo lo que esperaba y aún así lo hice. Crucé la puerta de ese lugar con miedo, vergüenza e incertidumbre. Nadie nunca lo supo, ni mis padres, empleados, ni amigos, ni familia. Solo en nuestras memorias que quedarán sepultadas en el olvido del ayer, sin rastro alguno del suceso. Cuando uno es adicto, pierde la vergüenza. Es una mezcla entre sufrimiento, lujuria, vanidad, exceso. Incluso podría decir que hubo momentos en que sentía que realmente era feliz, porque sentía que no tenía los miedos ni las inseguridades que me hacían sentir de pequeño. Era una persona con poder, pero en una realidad ficticia, como los fracasos interminables de pastillas para mantener los miembros de todos aquellos consumidores de cristal eternos. Minutos antes de cruzar esa puerta, saqué una pipa que había escondido en los calzones. Temblando como si ya no tuviera control sobre mis manos, la llevé a mi boca y le di unas buenas fumadas intensas, profundas, como si fuera el último aliento de vida que me permitiría el universo. El humo se sintió distinto esta vez. Ya no excitaba, ya no liberaba, solo pesaba. Una melancolía densa me cubría el pecho. Los 2 gramos que aún guardaba los vertí sobre el inodoro y observé un momento brillando como pequeños diamantes en la penumbra. Era bello y destructivo, era amor prohibido, mi refugio, mi ruina. Sin pensarlo mucho, quebré la pipa contra la taza. El sonido fue seco, brutal, como si al romperla también estuviera rompiendo una parte de mí que no quería soltar. Pensé en todos los momentos en los que juzgué sin saber, cuando me preguntaba cómo era posible que alguien terminara siendo un adicto, cómo era una persona con familia, con futuro, con sueños, terminaría en ese punto. Y ahora, ahí estaba yo, un hombre que alguna vez soñó con ser un diseñador, que alguna vez creyó en el amor, en el éxito y en la disciplina. Al cruzar las puertas de la evaluación psiquiátrica, una mezcla de incertidumbre y esperanza me envolvía. No hubo resistencia en, en mí para estar ahí. Al contrario, llegar hasta ese punto fue sorprendentemente fácil.
Lo que pesaba en mi interior era una profunda decepción conmigo mismo en lo más hondo de mi ser. Anhelaba un cambio, deseaba transformarme en alguien diferente que pudiera mirar su reflejo sin desdén. El psiquiatra me recibió con una mirada serena y comprensiva durante varios minutos. El silencio se instaló entre nosotros mientras sus ojos parecían buscar los míos, las cicatrices invisibles de mis batallas internas. Finalmente comenzó a hacerme preguntas, cada una como una llave intentando abrir las puertas de mi alma. Respondí con honestidad, dejando caer las máscaras que durante tanto tiempo había llevado. Me pidió sinceridad y se la ofrecí sin reservas. Al final de la sesión, el psiquiatra me miró con profesionalismo y empatía. Con voz pausada pero firme comenzó a enumerar diagnósticos que sonaban como una sentencia. Tienes depresiva severa crónica, lo único que te falta es que ahora mismo te des un balazo. Continuó con trastorno por déficit de atención, trastorno límite de la personalidad y una identidad trastornada por sexualidad. Cada palabra era un golpe que resonaba en lo más profundo de mi ser. Sentí como si el aire se volvía denso o difícil de respirar. Levanté la mano en señal de alto y con un hilo de voz le pedí que se detuviera. No quería pensar que estaba loco. No quería que esos términos definieran quién era yo. A pesar de la avalancha de información y de los diagnósticos que pesaban sobre mis hombros, sentí una inesperada sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo alguien me veía, me escuchaba sin juzgarme. En su mirada no había condena, solo intención genuina de ayudarme a encontrar el camino de regreso a mí mismo. No paraba de llorar, le agradecí al médico y una enfermera me llevó al pabellón en donde me instalarían para mi tratamiento. Capítulo 13. El día que quise dormir, pero no despertar. Caminamos a un paso normal. La enfermera me acompañaba como quien acompaña a un condenado a un guardaesperanza. Me mostraba las instalaciones mientras yo apenas podía procesar dónde estaba ni lo que estaba a punto de vivir. La cafetería, los baños, los pasillos de las habitaciones. Todo tenía orden austero, pero sorprendentemente humano. Para ser una clínica de gobierno, aquello era un lujo, al menos comparado con relatos que había escuchado de otras personas que, como yo, tocamos fondo. Muchos terminaban en centros donde la violencia se disfrazaba de disciplina, donde la cura consistía en someterte a la fuerza, donde el miedo era la única herramienta, lugares que te dejaban sin comer, te gritaban, te golpeaban o te encerraban por días, pero aquí sentí otra cosa. A pesar de la frialdad, el cemento del mobiliario frío, había algo en el ambiente que me decía: te vamos a sostener mientras te reconstruyes. Las camas eran de cemento, como si estuvieras en una cárcel sin rejas. Cada espacio tenía su pequeño nicho, la pared, una repisita donde te permitían colocar un libro o una carta, nada más. Nada que pudiera convertirse en un arma, porque en ese lugar todos teníamos heridas abiertas, todos éramos potencialmente peligrosos, no para los demás, sino para nosotros mismos. Lo que más me impactó al llegar fue ver la cantidad de personas que estaban pasando exactamente por lo mismo, gente rota como yo, con historias distintas, pero con la misma mirada de derrota, con la misma piel marcada por la abstinencia, el mismo temblor en las manos y en el alma. Recuerdo que cuando crucé el pasillo principal, todos me miraron, no con juicio, no con morbo, sino con una composición silente, como si pudieran adivinar lo que estaba sintiendo. Escuché voces que decían ánimo, ánimo, y no supe cómo reaccionar. Solo bajé la mirada con los ojos cargados de lágrimas que ya no sabía si eran de dolor, miedo o alivio. Me asignaron una cama, puse la cobija como pude, me mostraron los baños sencillos de cemento con divisores metálicas. El agua no era caliente, pero tampoco helada, era tibia, suficiente para hacerme sentir que todavía había algo de vida en mi cuerpo. Entré a bañarme sin decir palabra. Fue una ducha silenciosa, como un ritual de despedida a todo lo que fui antes de cruzar ese umbral. A la hora de la cena no comí, no tenía hambre, no por falta de apetito, sino por una mezcla de náusea existencial y vacío emocional.
Ya no podía moverme mucho, estaba agotado por dentro. Pasé esa primera noche en un estado de letargo profundo, como si el alma hubiera decidido no acompañarme durante ese proceso. No me levanté al día siguiente ni al siguiente del siguiente, 2 días enteros sin pararme de la cama, sin hablar con nadie, solo existiendo. Pero yo estaba ahí y de alguna manera era el comienzo. El día que decidí levantarme comencé las terapias. En el auditorio, las pláticas alcohólicas de Alcohólicos Anónimos me enfrentaron con testimonios tan crudos que el mío parecía nada. Historias de abuso sexual desde los 3 años por los padres, personas que habían sido dañados por quienes debían protegerlos, mamá, papá, hermanos. Escuché relatos de violencia extrema, de tortura, de hogares donde los putazos y el miedo eran parte de la rutina, padres que, cegados por el alcohol, traían a punta de patadas a la mujer que le prometieron una vida con un te amaré para siempre, o hijas a los que a los 5 años les introducían objetos en el tesoro de su infancia. Y un poco más grandes tenían hijos del mismo padre, hombres que pensaban que ser machos era imponer golpes y con gritos su autoridad, historias que a veces no aguantabas y tenías que salir de la sala para no escuchar. Había personas que habían ido a la escuela y otros que eran doctores profesionistas con títulos, incluso un neurólogo que aún recuerdo con claridad. No podía entender cómo alguien con su nivel de preparación estaba allí, pero compartíamos lo mismo, una adicción y una historia con tantas similitudes que parecía que hablábamos de la misma vida. Era su cuarta vez internado. Poco a poco el tiempo pasó. Salí de la clínica con un espejo frente a mí que no había querido mirar antes. Me ayudaron a ver de dónde venía todo, cómo se veía formada esa imagen falsa que me construí, como si mi mente había sido distorsionada por el abuso infantil, por la sociedad, por la decepción de patrones familiares. Me di cuenta que no era solo mi historia, era una cadena que venía arrastrándose desde generaciones atrás. Creo que se abrió una especie de conciencia distinta, como si pudiera entender cosas que nunca hubiera sabido de no haber ingresado y buscar ayuda. Pero salí con esperanza, con ganas de reconstruirme, de volver a luchar por mis sueños. Alguien una vez me dijo, está bien querer rendirse, lo importante es no hacerlo, y eso quedó tatuado en mi alma. Al salir el mundo se sentía diferente, no porque hubiera cambiado, sino porque ahora mis ojos estaban limpios, menos nublados por la negación. Volver a la vida real fue como aprender a caminar otra vez, el ruido, la rutina, la gente, todo me parecía demasiado rápido. Me sentía frágil, como si cualquier palabra, cualquier imagen pudiera romperme, pero también sentía como algo nuevo, la posibilidad de no volver atrás, de cuidarme, de empezar a construir algo que aunque desde los escombros me daba miedo fracasar, pero esta vez no quería hacerlo por cobardía, no quería tapar el dolor con humo, con cuerpos con botellas vacías, que quería aprender a estar solo sin sentirme abandonado. Quería aprender a amarme sin necesitar aprobación. Recordé el cuarto de costura y las telas mágicas. Capítulo 14. Volver para caer. Al salir de la rehabilitación parecía que tenía el mundo controlado, o al menos eso quería creer. Pensé que esto era como una gripe o una fiebre, que el paracetamol eran 5 días en la clínica. Supuse que con eso bastaría. Los primeros días fueron relativamente fáciles, las primeras semanas también, pero alrededor de los 2 meses y medio, 3 meses, comenzaron las crisis de ansiedad. Ya no podía estar cerca de las personas que consumieran, ni siquiera si no eran mis amigos, aunque para ser honesto, amigos no tenía muchos, como ya dije antes, 5 me parecen demasiados. No podía soportar la idea de que con solo fumarle a un tabaco, darle un trago a una cerveza, todo el infierno comenzara de nuevo. Me aterraba, tenía pavor de regresar a ese pasado. El negocio que había construido con tanto esfuerzo también comenzaba a desmoronarse. Éramos una empresa
reconocido dentro del mundo del diseño en el ámbito del mobiliario. ¿Tomamos malas decisiones? Buenas, no lo sé. Lo que sí sabía es que la mente creativa de la empresa éramos mi mejor amigo y yo ya no estaba en condiciones para pensar con claridad, estaba afectado y tanto mi hermano como mi amigo también estaban desgastados por mi situación. Después de tantos de años levantándonos a las 5 de la mañana y trabajando hasta las 7 de la noche, todo quebró y tuvimos que cerrar para, pero dentro de mí nació un impulso, tengo que volver a empezar, me repetía, no podía dejar que eso fuera mi final, así que emprendí un nuevo, a una escala más pequeña, claro, sin drogas, sin alcohol. Y esto para mí fue lo más difícil porque el consumo me anestesiaba, los pensamientos me apagaba el ruido mental. Ahora solo estaba yo, frente a todo, sin atajos, sin escapes. Aún así seguía de pie, decidí retomar mi sueño de ser diseñador. Amaba y aunque me dio un poco de pena escribirlo ahora, en ese momento exacto, mientras lo recuerdo, tengo una sensación de melancolía. Logré lanzar una marca de ropa que iba en ascenso rápidamente. Estaba siendo yo y mi cabeza volvía a girar, a imaginar, a crear sin límites lo que pensaba, lo ejecutaba. El problema era que el tiempo se agotaba, las deudas pasaban, se acumularon, los compromisos no daban tregua. Nos quedamos sin una vida de 12 años dedicados a la industria. Nuestra casa estaba en riesgo, era el residuo de las malas decisiones y aunque ya había construido algo importante sin drogas, aunque había dado lo mejor de mí, tuve que parar, dejarlo todo, porque no quería perder lo poco que quedaba. Viajé a Estados Unidos buscando ingresos rápidos, algo que me permitiera ponerme al día. Me dolió dejar lo que tanto había construido, me dolió dejar mi sueño otra vez. Estuve 6 meses allá, trabajé lo que pude, reuní lo que pude, regresé y 2 semanas después, como si fuera mala broma, colapsé, desesperado porque el dinero no era suficiente para cubrir los préstamos y pagar la casa. Desempleado, un domingo visité a mis padres en el pueblo. Ellos no sabían todo eso, pero tenía que visitarlos. Como ya era parte de mí, sabía disimular que todo estaba muy bien y era aparentemente feliz. Horas más tarde me encontraba en la azotea de mi casa bebiendo como aquella vez a los 13 años, pero esta vez bebiendo tequila, pensando en que había vuelto al pueblo y la casa a la que juré jamás regresar sin ser el hombre que tenía que ser. Era mi realidad en ese momento, era de madrugada, los cohetes y la música aún se escuchaban a lo lejos. Al último recuerdo fue haberme sentado y recordar aquel momento. Me recosté en la azotea como si quisiera admirar las estrellas, como si el cielo pudiera explicarme todo lo que dolía por dentro. Cerré los ojos, no sé si fue el tequila, la nostalgia o la desesperanza, pero en algún punto perdí la razón del tiempo. Cuando reaccioné ya no estaba ahí, había caído 3 pisos, mi cuerpo terminó estrellado en las escaleras de la casa, mi hermano me cubrió con una cobija, pues estuve muerto por un momento, en su intento de evitarle una imagen más desgarradora a nuestra madre. Cuando llegara a casa todo era silencio hasta que a lo lejos escuché un grito desgarrador. La voz me hizo saber que era ella, fue como si su llanto me atravesara el pecho y me encendiera una chispa que aún quedaba viva dentro de mí. En ese momento reaccioné como si una descarga eléctrica me recorriera por el cuerpo. La ambulancia llegó después. Ardía cada centímetro, cada hueso, como si me quemara vivo por dentro. No había muerto, aunque sentidos, aunque en muchos sentidos una parte de mí sí lo había hecho. En el momento en que comencé a gemir por dolor, sentí que mi pierna estaba atrapada, enredada con el suéter que traía puesto, como si la ropa era complicidad con mi cuerpo, se hubiera convertido en una trampa. Mi mente estaba completamente desorientada, tenía lagunas, vacíos oscuros que no podía rellenar ni con el tiempo ni con la memoria. Tratando de expulsar el dolor, la vergüenza, la rabia, todo al mismo tiempo. En el primer hospital entré directamente a urgencias. La, so- la sonda me la introdujeron sin explicaciones, como si fuera un pedazo de carne más. Yo no entendía qué pasaba, estaba medio inconsciente, agonizando. Sentía como si me estuviera apagando, como si cada segundo me alejara más de mí mismo. En mi
Volvía en mí, a ratos veía caras, recuerdo los ojos de una enfermera, recuerdo la cara de un médico que parecía no saber qué hacer y lo supe que no era un caso cualquiera, supe que estaban sobrepasados e intentaron controlar el dolor. Recuerdo que me mencionaron fentanilo, sabía lo que era, había escuchado que era más fuerte que cualquier droga de la calle, más letal que el cristal. Me lo pusieron en la vena, sentí un alivio parcial, como si un momento alguien me apretara un botón de pausa sobre el dolor, pero no era suficiente, nada lo era. Ese hospital no tenía neurocirujano ni muchas otras especialidades, no había forma de atenderme ahí. Me subieron a otra ambulancia y me trasladaron a Ciudad Guzmán. Y ahí empezó otro infierno. Llegamos sin seguro médico, me mandaron directo al hospital civil. La sala de espera parecía un campo de guerra, enfermos en las banquetas, otros tirados en el suelo, mujeres con niños abrazados, llorando, ancianos esperando su turno desde la madrugada y las secretarías detrás del vidrio con esa cara de fastidio eterno. Te veían como si fueras molestia, como si rogaras por un favor que no merecías, como si se sintieran dueños del hospital, te hablaban con desprecio, con superioridad, con esa actitud pasiva agresiva que se clava como una daga. Y yo ahí, hecho pedazos literalmente, me tenían que trasladar a la capital, lo dijeron con una calma en sus rostros que dolía más que la noticia misma, una calma fingida, burocrática, como si mi vida fuera una hoja más entre los pendientes de la jornada, pero el traslado sería la mañana siguiente. Había lista de espera, siempre hay lista de espera cuando uno se está muriendo, porque en este país, cuando el cuerpo se rompe, también se rompe la esperanza. La urgencia no tiene valor si no está acompañada de recursos. Mi madre se quedó inmóvil, como si alguien le hubiese arrancado el alma y la hubiese dejado de pie por inercia, invadida por la angustia, pero también la impotencia. El saber que no teníamos dinero para un hospital privado la desgarraba, lo sabía, lo habíamos hablado muchas veces. Si un día pasa algo fuerte, no sé qué haríamos. Ese día había llegado y ahí estaba ella, atrapada entre muros invisibles que cerraban cada vez, cada segundo que pasaba un hecho de tiempo, otro de pobreza, cualquiera de los dos podía aplastarme. Fue entonces cuando apareció una chispa en la oscuridad. El chofer de la ambulancia, un hombre conocido por la familia, se acercó con una expresión de compasión y urgencia. Dijo a mi madre que no esperara, que no podía darse ese lujo. Él me veía casi inerte, gris, descompuesto. Lo más responsable era que me hicieran ahí mismo el estudio que normalmente me harían en la capital, que no podían arriesgarse a perderme durante la espera. Mi madre, al borde del colapso, tomó la decisión con el corazón. No pensó, no preguntó cuánto costaban los dos. Dijo sí con la desesperación de una madre que ve a su hijo deshaciéndose entre sus brazos. Autorizó la resonancia. No tenía la idea de cómo iba a pagarla, pero eso era lo de menos. Lo urgente era que yo viviera. Recuerdo vagamente el trayecto a la sala. No podía moverme. Sentía la quemación por dentro, como si me estuviera friendo desde las entrañas. Mi mente iba y venía con un foco que parpadeaba justo antes de apagarse. Escuchaba voces, órdenes, pasos acelerados, luego el sonido seco del aparato, como un zumbido metálico que parecía escanear mis últimos restos de vida. $18,000 costó el estudio, 18,000 que no teníamos, 18,000 que ella pagó, no sé cómo, no sé si pidió préstamos, si empeñó algo, si simplemente los prometió pero los pagó, pero eso hacen las madres, sacan de donde no hay. El resultado fue brutal, el radiólogo fue claro, tenía 9 costillas rotas, la cadera fracturada, el estemón hecho trizas, pero eso no era lo peor. Lo que me quemaba por dentro tenía una razón más oscura. Al caer, al golpear contra uno de los escalones, mi cuello había tronado como una rama seca. Las cervicales C4, C5, C6, C7 estaban quebradas. La médula espinal estaba comprometida. Mi cabeza, dijo el médico, tambaleó como si no hubiera sostén, como si pendiera de un hilo invisible. Yo no entendía nada, no tenía fuerza ni para preguntar que estaba sedado
perdido entre el dolor y la morfina, pero sí escuchaba los susurros, las súplicas, el tono con que le hablaba a mi madre, como si ya me estuviera despidiendo, como si ya no me consideraran del mundo de los vivos. Yo solo quería que me hicieran algo, que me internaran, que me movieran a donde fuera, pero hicieran algo, no podían ni levantar la cabeza. Solo podía esperar y en esa espera entendí lo frágil que era todo. La vida, la salud, la dignidad, todo pudo deshacerse en un segundo y ahí estaba yo, hecho pedazos, agarrándome con el alma a lo poco que quedaba. El radiólogo, visiblemente inquieto, le habló con la seriedad que ameritaba la situación. Le comentó a mi madre que antes de moverme a la capital buscaría una segunda opinión. Necesitaba el criterio de un neurocirujano experto, alguien que pudiera interpretar la precisión, la gravedad de las lesiones y les diera herramientas para llegar preparados al hospital público, donde sabían que todo era más lento, más burocrático, más inhumano. No podían llegar solo con fe, necesitaban argumentos médicos, necesitaban urgencia clínica justificada. El radiólogo, a pesar de estar limitado por sus funciones, ofreció enviar personalmente al estudio y contactar a un colega de confianza. Mi madre solo asentía, no entendía nada de términos médicos, pero sí entendía lo que le decía el tono de voz el hombre frente a ella, como que yo me estaba pagando. 20 minutos después el teléfono sonó. El neurocirujano desde la capital fue directo: señora, con todo respeto, si espera hasta mañana quizá no llegue con vida y si lo hace altamente probable se, que quede parapléjico. Tiene la médula comprometida. Esto es crítico. En el tiempo no está de su lado. Mi madre quedó petrificada. Enmudeció. El teléfono seguía pegado a su oído, pero ya no era consciente de las palabras. No solo era un diagnóstico, era una condena. El corazón se le desbordó, pero no había espacio para llorar. Era como si el mismísimo diablo le estuviera hablando, no con fuego ni con gritos, sino con el susurro helado que se le metía en el pecho y le arrancaba el aire. Sintió como la sala se estrechaba, como el suelo parecía desvanecerse bajo sus pies, pero no se cayó, ah, no podía caerse, porque si ella caía nadie más se levantaría por mí. Afuera del cuarto, la gente seguía caminando como si nada, como si no acabara de dictar una sentencia de vida o muerte. En su cabeza todo se volvió ruido blanco, el miedo le hizo un nudo en la garganta, pero tragó saliva con rabia. Sabía que no tenía que moverse, pensar, decidir, aunque por dentro todo doliera. Sabía que no tenía dinero para un hospital particular, pero también sabía que no podía esperar, no podía ver a su hijo apagarse lentamente por culpa de un sistema que trataba las urgencias como si fueran trámites de oficina. No podía permitirse ser débil, así que respiró hondo, se tragó el llanto, apretó el teléfono con fuerza y respondió con la voz más firme que pudo: ¿qué necesito hacer para que lo atiendan hoy mismo? Mi madre, todavía temblando, con el rostro desencajado y con ojos hinchados, hizo la pregunta que cualquier madre haría: ¿así lo operan? Va a quedar bien. La voz apenas le salió con un susurro quebrado que luchaba por no desmoronarse. El médico al otro lado del teléfono no prometió milagros, solo dijo que pusiera la fe en Dios y que él haría todo lo que estuviera en sus manos. Esa frase tan sencilla, tan ambigua, fue lo único que se le quedó grabado: ponga su fe en Dios. Y luego la cifra: $500,000, un número imposible, inalcanzable. Yo, que lo había perdido todo, que venía de ver mi sueño hecho pedazos, que ni siquiera podía sostenerme en pie. $500,000 por un intento de sobrevivir, por un aparato de titanio que iría dentro de mi cuerpo, justo debajo de mi cabeza, como estructura de metal que sostuviera la caída en que casi destruyó. $500,000 por la esperanza de no quedar paralítico, de no morir. Mi madre se desplomó por dentro, pero su rostro permanecía firme, porque las madres tenían ese poder brutal de descomponerse por dentro y seguir de pie por fuera. Una tía, hermana suya, le apretó la mano con fuerza y le dijo una convicción que solo tienen las personas que han sufrido y saben levantarse: veremos cómo le haremos, pedimos prestado, vendemos lo que haya que vender, pero necesita salvarse.
Fue en ese momento cuando tomó la decisión sin tener los recursos, sin garantías, sin saber cómo lo iban a lograr. Firmaron, autorizaron, se lanzaron la apuesta más grande. La apuesta más grande de su vida, porque no se trataba de una operación, era mi vida lo que estaba en juego. El aparato tardó 6 horas y llegó. Se sintieron como siglos, 6 horas de angustia, de rezos, de llamadas, de correr de un lado para otro con papeles, firmas, lágrimas y esa sensación de que todo podía salirse de control en cualquier momento. Mientras tanto, yo en la cama, apenas consciente, atrapado entre el delirio y la sedación, escuchando voces como eco lejano, sin saber que ahí en otra sala se debatía mi destino. A las 8 de la noche en punto, 5 doctores entraron a la habitación. No sé si eran todos cirujanos, asistentes, anestesiólogos o ángeles vestidos de blanco. Solo recuerdo que me rodearon como si yo fuera un campo de batalla al que había que entrar con precisión. Uno de ellos me tocó el hombro, me dijo algo que no entendí y comenzaron a preparar el camino hacia el quirófano, ese pasillo eterno, esa cama rodando. Las luces en el techo pasaban una tras otra como flashes de una vida que no sabía si iba a continuar. Era el inicio de algo que cambiaría mi cuerpo y mi vida para siempre. Segundos antes de entrar a cirugía sentí algo que quizás suene egoísta, pero fue real. Sentí alivio, un alivio extraño, pesado, que no tenía que ver con la esperanza, sino con la resignación. Estaba convencido de que ese sería mi último día. Y si era así, significaba que ya no tendría que seguir sintiendo todo lo que me había acompañado en mi vida: el dolor, la vergüenza, la culpa, el miedo, ese constante desarraigo de mí mismo. Pensé, por fin se me acaba esta batalla sin sentido. No es que quisiera morir, es que me sentía tan cansado, tan vencido por dentro, que la muerte se sentía más como un descanso que un final. Pero también sentí decepción. Me dolía imaginar todo lo que pude haber sido si tan solo hubiese tomado otras decisiones, si no me hubiera dejado arrastrar por el caos, si alguien me hubiera amado a tiempo, si yo mismo me hubiera amado. Fue la mezcla de emociones que me desgarró: alivio por lo que se terminaba y duelo por lo que jamás sería. Estaba seguro que me iba a morir, no tenía duda. Lo sabía con la certeza de que ya había visto su destino desde adentro. Le pregunté al anestesiólogo, el único rostro que podía enfocar entre la confusión de médicos que me rodeaban: ¿me va a morir, verdad? Él me miró con un gesto clínico que ya no sabía si mentir o consolar y respondió: vamos a hacer todo lo posible, hermano, vas muy bien. Pero yo no necesitaba, más bien yo necesitaba tener la última decisión. Así que le pedí algo. ¿Le puedo pedir un favor? Claro, me dijo. ¿Puede grabar mi cirugía? Se me quedó viendo sorprendido. ¿Para qué? Si me muero, quiero que le donen a la Universidad de Guadalajara para que mi cuerpo sirva de algo, que lo estudien los nuevos médicos, que aprendan algo, que al menos mi muerte no sea tan inútil como la ha sido mi vida. No me dijo que sí, solo asintió con la cabeza y me dijo: tú vas a salir bien, pon tu fe en Dios. Me recostaron en la camilla. Sentía que estaba flotando, que todo lo que había sido mi vida se quedaban atrás. En esa camilla, 1000 errores, 1000 dolores, 1000 sueños rotos. Había 5, 6, tal vez 8 médicos alrededor. Sus rostros eran borrosos, pero sus movimientos eran exactos, mecánicos, casi inhumanos. El anestesiólogo me leyó unas palabras, no recuerdo cuáles, y luego vino el tubo. Sentí como entraba por mi garganta, como si me tragara una serpiente sin fin. 3 segundos después, el mundo desapareció y entonces las voces: Armando, Armando, despierta. Golpecitos suaves en la cara, que una niña me abofeteaba con ternura, como si la vida quisiera probar si todavía me quedaba algo de alma para volver. Las voces eran urgidas, ansiosas, necesitaban una respuesta. Yo no podía dársela. Recuerdo haber comenzado a delirar. Tal vez era la anestesia, tal vez el miedo. Sentía mi cuerpo como una vela derritiéndose en mi columna, en una sensación que no puedo describir, como si estuviera hecha de circuitos digitales que parpadean sin control. No había dolor aún, solo había desconexión total entre mi mente y mi cuerpo. No sabía que era una lesión medular, no entendía las palabras
tetraplegia o cuadriplegia. Yo solo pensaba que tenía el cuello fracturado, un golpe fuerte y que algo que sanaría con yeso y reposo. Jamás pensé que esa sería mi nueva vida. Con el paso de las horas, la anestesia comenzó a ceder y el dolor llegó como una bestia. Cada parte de mi cuerpo me dolía con un ardor profundo. Estaba medio despierto, medio dormido, como si flotara entre dos muros. En ese estado, mi hermana Cecilia, la de en medio, la que siempre ha tenido una calma que no se quiebra fácilmente, me dijo lo que tenía: 9 costillas rotas, la cadera fracturada, el estómago, pero no dijo la verdad completa. No me dijo que la médula estaba lesionada. No me dijo que quizás no volvería a caminar. Yo solo suplicaba medicamentos sin entender nada. Pensaba que saldría pronto, que en uno de esos días estaría en casa, tal vez con collarín enyesado, con dolor por entero. Yo no sabía lo que era ser inválido, nunca lo entendí hasta el día que veía gente con muletas, prótesis, sillas de ruedas y pensaba, algo les pasó, pero jamás pensé qué significaba eso. Jamás me puse en su piel. Seguía pidiendo medicamento, pero me decían, ya tiene demasiado. Cada 10 minutos entraba el doctor con ese pequeño martillo en la mano, me golpeaba en las rodillas, en las manos, en los pies. Yo no sabía para qué. No entendía lo de los reflejos, solo veía su mirada llena de preocupación. Ahora sé que buscaba señales, trataba de encontrar algo que le dijera que no estaba todo perdido. Mi madre lo veía recorrer el cuarto como un animal atrapado, lloraba, salía, volvía a entrar. Ya le habían dicho lo esencial del diagnóstico, aunque a medias, y yo no quería decírmelo o no podía, pero lo sabía y como siempre lo percibía todo. Recuerdo que en una de esas visitas el doctor salió del cuarto y ella se fue detrás. Pensaba que no escucharía, pero la escuché, escuché cómo su voz temblando le exige al doctor, a ver, pues, ¿me va a decir o no? ¿Va a caminar mi hijo o no? Y él con la voz de que no quiere romper a su madre le dijo, señora, es que ni siquiera yo lo sé, una cirugía como esta es muy complicada, necesitamos que baje la anestesia, está muy sedado, hay ciertos reflejos, pero no sabemos cuándo va a recuperar, incluso podría perder la capacidad de controlar el colon, la orina, o podría quedar parapléjico de por vida. Ahí mi madre se derrumbó. Pasaron los días que pudieron decirme la verdad, días enteros de verdades a medias, de silencios disfrazados de esperanza, de miradas que evitaban la mía. Nadie se atrevía a decirme que mi vida como la conocía había terminado.